Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos genial, con las pilas cargadas y listos para enteraros de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, y en especial, de nuestro queridísimo Yaman. Hoy tenemos un notición que, aunque ya seguramente habréis visto algún titular por ahí, vamos a desmenuzar juntos con todo el detalle y sobre todo, intentando poner un poco de claridad en medio de tanto rumor si hablamos de Yaman y su vuelta a Turquía. Parece que su aventura italiana, que tantos corazones ha conquistado, podría estar llegando a un momento crucial, un punto de inflexión que nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué significa esto para sus proyectos allá? ¿Es el final feliz que todos esperábamos o se avecinan turbulencias? Pues agárrate fuerte porque hoy vamos a analizar todo esto con lupa, sin dejar nada al azar. Antes de meternos de lleno en la harina, como siempre os digo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Y así no te perderás ni una sola de las novedades, los salseos, los chismorreos y las actualizaciones que traigo cada semana. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia, pues muchísimas gracias por estar aquí un día más, sois los mejores. Bien, entremos en materia. La noticia de que Can Yaman ha regresado a Turquía ha corrido como la pólvora. Y claro, la primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué está pasando? Después de su éxito arrollador en Italia, donde se ha convertido en una auténtica superestrella, protagonizando series, películas y campañas publicitarias, esta vuelta repentina a su país natal ha generado muchísimas especulaciones. Para entender bien la situación, tenemos que recordar un poco el contexto. Yaman, como todos sabemos, alcanzó la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Sin embargo, en un momento dado, decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en Italia. Una decisión arriesgada, sin duda, pero que le ha salido a pedir de boca. Allí no solo aprendió italiano a la perfección, sino que también se codeó con grandes nombres del cine y la televisión italianos, protagonizó proyectos ambiciosos y, lo más importante, se ganó el cariño del público. Su popularidad se disparó convirtiéndose en un auténtico ídolo de masas. ¿Pero por qué entonces esta vuelta a Turquía? Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos apuntan a que se trata simplemente de un viaje para visitar a su familia y amigos, algo totalmente comprensible teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado fuera. Otros, sin embargo, creen que hay algo más detrás de esta decisión. Se habla de posibles proyectos en Turquía, de ofertas tentadoras por parte de productoras locales que quieren contar con su talento y su carisma. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque si esto fuera cierto, significaría que Yaman podría estar planteándose un regreso a sus orígenes, al menos de forma parcial. Pero, ¿qué pasaría entonces con su aventura italiana? ¿Quedaría en suspenso? ¿O incluso podría llegar a su fin? Esta es la pregunta del millón y sinceramente no tenemos una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que Yaman es un hombre ambicioso, un profesional que busca constantemente nuevos retos y que no le tiene miedo a los cambios. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que esté barajando diferentes opciones, que esté sopesando los pros y los contras de cada situación antes de tomar una decisión definitiva. Quizás esté buscando la forma de compaginar sus proyectos en Italia con otros en Turquía, o quizás esté pensando en centrarse de nuevo en el mercado turco, al menos por un tiempo. Otra teoría que circula por ahí es que su vuelta a Turquía podría estar relacionada con temas personales. Como sabéis, Yaman es muy reservado con su vida privada y no suele compartir muchos detalles con los medios. Sin embargo, es posible que haya algún asunto familiar o personal que requiera su presencia en Turquía. En cualquier caso, lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y esperar a que el propio Yaman o su equipo se pronuncien al respecto. Mientras tanto, lo que podemos hacer es analizar la situación con la información que tenemos y tratar de entender las posibles motivaciones detrás de esta decisión. Lo que está claro es que la carrera de Can Yaman es un ejemplo de superación, de talento y de visión. Ha sabido reinventarse, adaptarse a diferentes mercados y conquistar al público allá donde va. Y eso es algo que no todos los actores consiguen. Su paso por Italia ha sido un auténtico fenómeno, un antes y un después en su carrera. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita y que tiene un talento innato para la interpretación. Sus papeles en series como Viola come il mare han sido aclamados por la crítica y han consolidado su posición como uno de los actores más populares de Italia.
Además, su compromiso con causas sociales y su cercanía con sus fans lo han convertido en un ídolo para muchos. Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona con un gran corazón. Y eso es algo que sus seguidores valoran mucho. Por lo tanto, independientemente de lo que decida hacer en el futuro, estoy segura de que Can Yaman seguirá cosechando éxitos y sorprendiéndonos con su talento. Es un artista camaleónico capaz de adaptarse a cualquier papel y de conectar con el público de una manera especial. Y ahora, volviendo al tema de su vuelta a Turquía, creo que lo más sensato es esperar a que haya una confirmación oficial por parte de Yaman o de su equipo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores y estar atentos a las novedades que puedan surgir en el futuro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman es un actor que siempre da que hablar y que nunca deja indiferente a nadie. Su carisma, su talento y su personalidad arrolladora lo han convertido en una figura imprescindible del panorama audiovisual actual. Y estamos seguros de que aún tiene mucho que ofrecernos. Así que, como siempre os digo, mantened la calma, no os dejéis llevar por los rumores y esperemos a que haya noticias oficiales antes de sacar conclusiones precipitadas. Can Yaman es un artista impredecible y nunca sabemos con qué nos va a sorprender. En resumen, hemos analizado la noticia de la vuelta de Can Yaman a Turquía, las posibles razones detrás de esta decisión y las implicaciones que podría tener para su carrera en Italia. Hemos visto que hay varias teorías al respecto, pero que lo más importante es esperar a que haya una confirmación oficial por parte de Yaman o de su equipo. También hemos recordado el éxito arrollador que ha tenido en Italia y el impacto que ha tenido en el público. Y hemos reafirmado que Can Yaman es un actor talentoso, carismático y con una personalidad arrolladora que siempre da que hablar. Y eso es todo por hoy, mis preciosos y preciosas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y por vuestro apoyo incondicional. Sois los mejores. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de la vuelta de Can Yaman a Turquía? ¿Creéis que es una buena decisión? ¿O preferiríais que siguiera centrado en sus proyectos en Italia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y charlamos un rato. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que aún hay más juguito. No podemos quedarnos solo con la superficie. Vamos a profundizar un poquito más en todo este drama de la posible vuelta de Can Yaman a Turquía. Porque, seamos sinceros, esto no es solo una noticia, es un culebrón en la vida real. Pensemos un poco en el contexto actual del mundo del entretenimiento. La globalización ha hecho que las fronteras sean cada vez más difusas, y que los actores puedan trabajar en diferentes países sin que eso suponga un drama. De hecho, es cada vez más común ver a actores de Hollywood protagonizando series europeas, o a actores europeos triunfando en el cine americano. Can Yaman ha sabido aprovechar muy bien esta tendencia. Su éxito en Turquía le abrió las puertas a Italia, y su éxito en Italia podría abrirle las puertas a Hollywood, o a cualquier otro mercado que se proponga. Es un actor con una proyección internacional enorme, y creo que es consciente de ello. Por eso me cuesta creer que su vuelta a Turquía signifique un adiós definitivo a Italia. Más bien, lo que podría ser una estrategia para diversificar su carrera, para no encasillarse en un solo tipo de papel, o en un solo mercado. Quizás esté buscando proyectos más arriesgados, personajes más complejos, o simplemente nuevas experiencias. También hay que tener en cuenta el factor nostalgia. Can Yaman es turco y aunque ame Italia, es normal que eche de menos su país, su cultura, su familia y sus amigos. A lo mejor, esta vuelta a Turquía es una forma de reconectar con sus raíces, de recargar energías y de volver a Italia con más fuerza que nunca. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya alguna negociación en marcha entre productoras turcas e italianas. Quizás estén buscando coproducir alguna serie o película protagonizada por Yaman, que combine lo mejor de ambos países. Sería una forma inteligente de aprovechar su popularidad en ambos mercados, y de crear un producto innovador y atractivo para el público. Otra cosa que me llama la atención es el silencio del equipo de Can Yaman.
Normalmente cuando hay un rumor que puede dañar la imagen del actor, su equipo se apresura a desmentirlo o a dar alguna explicación. Pero en este caso han optado por el silencio, lo que alimenta aún más las especulaciones. ¿Por qué no dicen nada? ¿Es porque no hay nada que decir? ¿O es porque están esperando el momento adecuado para anunciar algo importante? No lo sabemos, pero el silencio es muy elocuente. En cualquier caso, creo que es importante que Can Yaman tome la decisión que lo haga más feliz. Es un actor talentoso y trabajador, que se merece lo mejor. Y si su felicidad está en Turquía, pues que se quede en Turquía. Y si su felicidad está en Italia, pues que se quede en Italia. Lo importante es que haga lo que le dicte el corazón. Y nosotros, sus fans, debemos apoyarlo en su decisión, sea cual sea. Porque al final lo que importa es que siga haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar, entretenernos y hacernos soñar. Así que, preciosos y preciosas, sigamos atentos a las noticias, pero sin perder la calma. Esperemos a que haya una confirmación oficial, y mientras tanto, disfrutemos de los trabajos anteriores de Can Yaman, y confiemos en que tome la mejor decisión para su futuro. Y no olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar? ¿Creéis que Can Yaman se quedará en Turquía? ¿O volverá a Italia? Quiero saber vuestra opinión. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.